Seguidores de PSC Digital en todo Colombia, saludo cordial. Hoy estamos desde la ciudad de Bogotá, específicamente en el Congreso de la República. Llegamos hasta acá para dialogar con uno de los congresistas que en los últimos días ha hecho graves denuncias en temas que tienen que ver con la salud y otros a nivel nacional y que impacta directamente municipios en el Valle del Cauca, específicamente Tuluá. Es el representante a la Cámara por Bogotá, por el Partido Centro Democrático, Andrés Forero. Bienvenido, representante. David, muchas gracias. Un gusto estar acá. Un saludo también para Jonier y para todas las personas que nos ven en este momento. Representante, comencemos por el principio. Usted hizo unas denuncias que son muy serias sobre cómo se ha gastado, o tal vez cómo no sabemos cómo se han gastado, que habría que haber un problema, recursos de la salud en el país y en Tuluá. Pero para que la gente nos entienda, empecemos a explicar cuál es el fenómeno de lo que ha ocurrido en el país. Así es, vamos a empezar entonces por la foto grande, por decirlo así, por lo que está pasando con Colombia en este momento y con una de las banderas o uno de los programas bandera del gobierno nacional, que es el tema de los equipos básicos en salud. Hemos visto al presidente, al ministro Jaramillo, decir que ellos supuestamente están logrando que vayan equipos extramurales a todos los municipios prácticamente del país. Entonces, pues yo me di a la tarea de mandarle derechos de petición al ministerio, porque el señor ministro había dicho que han contratado creo que hasta 80,000 personas en todo el país. Entonces yo me di a la tarea de mandar un derecho de petición al ministerio pidiéndole la relación de todas las personas que habían sido contratadas, porque eso fue lo que había dicho el señor ministro en un medio de comunicación nacional. Entonces ahí ellos me responden que no, que ellos la verdad no tienen esa información, que eso le corresponde a las a los hospitales públicos, que son las empresas sociales del Estado, que son los hospitales públicos. Entonces ahí yo le vuelvo a insistir al ministerio y le digo, venga, usted me está diciendo que usted no tiene una relación de cómo se han gastado esos recursos. Entonces ahí ellos me empiezan a decir, no, mire, primero le íbamos a girar a esos hospitales públicos entre el año 22, el año 23 y el año 24 hasta 2.1 billones de pesos. Pero finalmente eso fue lo que asignamos, pero no giramos todo eso, giramos 1.6. Le dije, bueno, de esos 1.6, ¿cuánto ustedes pueden dar crédito que sea realmente ejecutado? Y me mandaron 17,000 contratos por un valor de 317,000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir, Jonier? Que el ministerio que giró los recursos no sabe a ciencia cierta cómo se han ejecutado prácticamente 1.3 billones de pesos. Es decir, de cada 5 pesos que giraron, solamente saben en qué se han ejecutado uno de esos pesos. Eso es bastante preocupante. Pero entonces, esa es la primera parte, es este vacío de información. Esa es la foto nacional y es este vacío de información a propósito de una de las políticas bandera del gobierno nacional en materia de salud. Mientras tanto, hay que decir, hemos visto cómo están desfinanciando la atención de pacientes. Hemos visto, yo denunciaba esta semana otro tema a propósito de los pacientes renales de 9PS que están en riesgo de quedarse sin su tratamiento con una implicancia de fatalidad. Porque, por ejemplo, desde la intervención de la 9PS hasta diciembre del año pasado, la cartera vencida a más de 180 días para las clínicas que prestan el servicio de diálisis, pues ha crecido de 0 a 64,000 millones de pesos. Entonces, mientras no hay plata para eso, giran los recursos públicos a los hospitales públicos y pues vemos que ellos no saben, ni siquiera ellos, en qué se lo están gastando. Entonces, esa es la primera parte de la denuncia, esto es la foto global. Ahora vamos a qué está ocurriendo con esos 317,000 millones de pesos que nos encontramos, Jonier. Entonces, porque me dicen, no, mire, de esos 1.6 solamente le podamos dar información en este momento de 317,000 millones de pesos. Entonces yo me puse con mi equipo a estudiar en qué se habían gastado esos 317,000 millones de pesos. Nos encontramos, por ejemplo, que se han gastado 39,000 de esos 317,000 millones de pesos en transporte. Yo creo que cuando tenemos las nuevas herramientas tecnológicas, cuando se puede hacer telemedicina, esa es una forma ineficiente de gastarse los recursos de la salud. Después denunciamos cómo en papelería se están gastando 2.600 millones de pesos, en gorras, en chalecos, etcétera, etcétera, 450 millones de pesos. A un municipio, no recuerdo bien en qué departamento, que se estaba gastando 34 millones de pesos en un dron para hacer seguramente publicidad, porque lo que yo siento es que el gobierno no le está interesando realmente atender a las personas, sino hacer política. Y entonces, esa es como esos gastos innecesarios de esos 317,000 millones de pesos. Y después, cuando sí supuestamente están contratando personal en salud, ahí es donde me encuentro con el municipio de ustedes, que es Tuluá. Porque entonces el contrato más alto de todos esos 317,000 millones de pesos que me remitieron es uno que se hizo en el Hospital Público de Tuluá. Es, según el ministerio, de 6.500 millones de pesos. Hospital Rubén Cruz Vélez. El Hospital Rubén Cruz Vélez, que es el hospital municipal, tengo entendido. Allá hay otro hospital que es el hospital departamental. Esta denuncia puntualmente es sobre el hospital municipal. Entonces, ese Hospital Rubén Cruz Vélez
Dice el ministerio, en la información que ellos tienen, que supuestamente se gastó 6.500 millones de pesos en contratar equipos básicos en salud, equipos extramurales. Cuando con mi equipo pudimos lograr acceder al contrato directamente, ya no a esta remisión de parte o a esta referencia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, sino al contrato propiamente tal, nos encontramos con no, que era por 5.500 millones de pesos. Ahí entonces la gran pregunta es qué pasó con esos 1.000 millones de pesos que el hospital le reporta al ministerio, pero que al final el contrato es por un monto de 1.000 millones de pesos menos. ¿Listo? Entonces son 5.500 millones de pesos. ¿Quién se lo gana? Se lo gana un sindicato que se llama Sinalcep. Y lo que yo también denuncié es que yo considero que ese fue un contrato hecho a la medida, un contrato sastre. ¿Y por qué? Primero, porque en los requisitos se exigía que fuera un sindicato. Entonces ya eso dejaba de lado a cualquier otro prestador, tenía que ser un sindicato. Y adicionalmente, cuando uno revisa los tiempos del proceso, uno se da cuenta, David, que el proceso se abrió el 23 de julio. Ahí en ese día se supone que se abrió la oportunidad de que los sindicatos, porque tenían que ser sindicatos, le presentaran la propuesta para la contratación del personal de los equipos básicos. ¿Qué día se abrió? 23 de julio. De 2024. De 2024. Entonces se abre ese día la posibilidad de que lleguen las ofertas. El 25 de julio se cierran las ofertas, ya no pueden accederse a más, ya no se pueden llevar más ofertas, y el 26 se firma el contrato. Es decir, en 3 días adjudicaron, a mi juicio, a dedo, un contrato de 5.500 millones de pesos que le referenciaron al ministerio como si fuera de 6.500 millones de pesos. Entonces, eso a mí me parece preocupante. Como ustedes se dan cuenta, entonces, por un lado, el ministerio está ciega sobre la plata que giró. Por otro lado, cuando sí hay algo de información, se la están gastando de manera ineficiente en cachuchas, chalecos, papelería, en transporte, en gasolina, etcétera, etcétera. Y cuando sí está el tema relacionado con equipos extramurales, con contratación de personal en salud, pues tenemos estos contratos prácticamente hechos a la medida, donde hay una diferencia preocupante entre la información que tiene el ministerio y la información del contrato propiamente tal. Representante, pero entonces, ¿quién puede dar razón de qué pasa con alrededor de 1.000 millones de pesos que faltarían allí? Pues yo se lo voy a plantear a la Procuraduría, le voy a pedir que investigue esta situación irregular y obviamente pues tendrá que dar explicaciones el hospital público y el ministerio. Y me imagino que el alcalde, porque esta es responsabilidad finalmente en última instancia del alcalde de Tuluá. Entonces eso lo vamos a poner en conocimiento. De hecho nosotros le mandamos ese oficio en términos generales tanto a la Contraloría como a la Procuraduría General de la Nación, pero pues vamos a buscar que puntualmente investiguen esta situación porque sí llama la atención este desfase, esta diferencia tan grande entre, porque pues son 1.000 millones de pesos, o sea, sobre un contrato de 6.500, es bastante plata. Entonces es importante que nos den claridad y eso pues lo van a tener que investigar las autoridades correspondientes. Pero representante Andrés Forero, de pronto hay gente esta hora que nos está viendo y dirá, ¿dónde está el pecado y qué tiene de malo que sean tan eficientes y en 3 días adjudiquen un contrato? Pues lo que pasa es que en la contratación pública pues debe regir el principio de transparencia y de publicidad debida. Aquí la verdad es que si hacen esta publicación el 23 de julio del año 2024 y lo adjudican el 26 de julio del año 2024, es decir, 3 días después, pues ahí lo que uno supone es que hubo realmente un contrato hecho a dedo y que se lo entregaron prácticamente hecho a la medida. Yo creo que eso no está bien, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, con eso, pues seguramente hubo... Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una licitación o hay un proceso que se ha hecho como corresponde? Pues que hay competencia y cuando hay competencia, pues finalmente se cuidan los recursos públicos porque es posible que hubiera habido una oferta más interesante para cuidar los recursos públicos que la que hizo este sindicato. Entonces, esto deja un muy mal sabor. Vuelvo a insistir, esto da la impresión de que está hecho a la medida. O sea, como si hubieran dicho, este contrato es directamente para... Claro, para por eso persona, decimos que es una contratación a dedo, una contratación donde desde el principio, desde que se estaba estructurando, ya se sabía quién se la iba a ganar y eso no está bien. Eso no está bien ni en Tuluá, ni en Bogotá, ni en el país. Yo les debo decir que yo no conozco de la política de Tuluá. Se los digo abiertamente, yo estaba haciendo una denuncia de carácter nacional y pues me fui encontrando con esta situación. Yo de hecho no sé quién, no, o sea, sé que el alcalde llegó al poder después de haber estado en una primera alcaldía, pero más allá de eso no tengo información sobre él, pero lo que sí puedo decir es que esto me parece sumamente extraño y que lo voy a poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. Y en ciudades, representante como Tuluá, hay muchas otras del país donde hay tantos problemas
tanto de cobertura como de salud, como de atención a la población, que se gasten cerca de 500 millones de pesos en chalecos y gorras, sí es necesario. Pues a mí me parece que no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido que se gasten 2.600 millones de pesos en papelería cuando tenemos un mundo cada vez más digitalizado. Entonces, por eso a mí también me parece que tiene que haber una eficiencia mayor en el gasto. Cuando vemos, vuelvo a insistir, que están poniendo en riesgo la vida de pacientes renales porque supuestamente no hay plata, se la gastan como se la están gastando en papeles, en cachuchas. Ayer, por ejemplo, esta semana, cuando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo salió a marchar, pues lo veíamos con unas gorras del Ministerio de Salud y Protección, no sé si pagadas por el Ministerio, ya le mandé un derecho de petición para preguntarle, porque en marchas pasadas sí se gastaron la plata de la salud en las gorras y las camisetas con las que salió a marchar el ministro y su equipo de trabajo. Entonces, eso me parece que no tiene presentación. Y incluso, que es el tema de Tuluá, cuando supuestamente sí están contratando al personal para hacer estos ejercicios de equipos básicos en salud, pues hay estas irregularidades, esto que deja muchas dudas. Vamos a ver, voy a mandar un derecho de petición al hospital y voy a mandar un derecho de petición pues a SINASEP, porque en última instancia él está en este momento manejando recursos públicos, para que me envíen una relación de todas las personas que fueron contratadas por ellos. Representante, y esta preocupación, digamos, que se acrecenta más cuando se está tramitando una reforma a la salud que pondría los recursos de la salud de los colombianos además en manos de los políticos en mayor medida. Exactamente, entonces eso que tú dices es muy importante porque es como el corolario de la denuncia. Hoy por hoy estamos hablando de 1.6 billones de pesos en 3 años. Son 1.6 billones de pesos en 3 años y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, no ha sido capaz de hacerle auditoría y fiscalización a esos recursos que giró. No le pudo hacer seguimiento a 1.6 billones de pesos en 3 años, o 2 años y medio para ser más precisos. Pero con la reforma, por lo menos con el tema de los centros de atención primaria de salud, que son los CAPS, que van a estar primordialmente en manos de los entes municipales, que van a estar a cargo principalmente de los hospitales públicos, se piensa darle prácticamente 20 billones de pesos al año. Entonces, si no pueden con 1.6 billones de pesos en 2 años y medio, ¿cómo van a poder hacerle seguimiento y auditoría a 20 billones de pesos al año? Esa es la gran preocupación que se tiene y, entre otras cosas, es por eso que nos estamos oponiendo a la reforma a la salud. Representante, hay una denuncia que nos han hecho llegar a nuestro medio de comunicación. Evidentemente la gente tiene mucho temor de públicamente decirlo, pero creo que usted tiene todas las facultades y las posibilidades de averiguarlo. Y tiene que ver con el hecho de que han usado, por decirlo de alguna manera, los turnos de médicos de planta del Hospital Rubén Cruz Vélez y enfermeras y otros profesionales hacen que cumplan esos turnos, por decir algo, 3 turnos a la semana, no están dentro del hospital, sino que están en el programa, y obviamente pues reciben el sueldo por ser funcionarios del hospital. Hay varias denuncias frente a ese tema, incluso hay denuncias de profesionales de la salud que, digamos, tienen mucho temor de denunciar, pero dicen que obviamente cuando ellos deben ir a esas jornadas, pues descuidan la atención del hospital, de los usuarios normales del hospital. No, si eso está sucediendo sería muy grave. Hemos recibido denuncias después de esta gran denuncia que hicimos a nivel nacional, de otros municipios donde dicen o que les hicieron ir a hacer el trabajo y después no los pagaron, es decir, se quedaron con la plata, o esto que ustedes me están diciendo que me parece muy preocupante. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a enviar ese derecho de petición tanto al hospital público como al sindicato que está manejando recursos públicos y que me tiene que responder, y le voy a decir que por favor me envíe la relación de todas las personas que han sido contratadas en el marco de ese programa y que adicionalmente me adjunten los pagos a seguridad social, para ver si efectivamente eso que están denunciando allá en Tuluá se está dando, porque sería aún más grave. Entonces, primero, se desaparecen 1.000 millones de pesos en función de lo que tiene contabilizado el ministerio. Después, se entregan 5.500 millones de pesos a dedo, y ahora nos están diciendo que realmente pues, no contrataron, sino que aprovecharon la planta de personal del hospital para pues, justificar que sí estaban haciendo esas visitas, pero no con personal nuevo, y entonces estarían llevando por derecha esos 5.500 millones de pesos, que sería muy grave. Representante Andrés Forero, ¿cuál es la responsabilidad del alcalde, que es el presidente de la junta directiva del Hospital Rubén Cruz Vélez? Pues yo vuelvo a insistir, desconozco el tejemaneje de la política allá. Sabemos que no sé, por ejemplo, si él fue el que nombró al actual gerente del hospital. Sí. Si él no nombró, él por lo menos tiene ahí una responsabilidad política. Yo no puedo ir más lejos y decir
que él tiene que tener una relación directa con esta situación, pero por lo menos sí tiene una responsabilidad política y debería asumirla. En el caso de Bogotá, mire, yo fui muy crítico con la alcaldesa Claudia López cuando fui concejal de Bogotá. Ella había nombrado a una persona que era nefasta en una de las subredes, en la subred Centro Oriente, y ella asumió en su momento la responsabilidad política de las cosas que estaba haciendo. No la pudo sacar porque se pueden quedar, son cargos de periodo, hay que decirlo, pero por lo menos ella sí asumió esa responsabilidad y hizo el mea culpa. Siendo yo tan crítico de la alcaldesa Claudia López, exalcaldesa Claudia López, lo puedo decir. Entonces, si él no tiene nada que ver, sí tendría que tomar distancia del gerente actual del hospital, si él lo nombró y si es que se está distanciando de las directrices que él está dando. Entonces, ahí él tendría que asumir esa responsabilidad política, tomar distancia, hacer el mea culpa. Si no lo hace, entonces uno podría suponer que hay una relación con esta situación. Representante, podemos contar, digamos, los tulueños con que usted va a indagar más a fondo sobre el tema. Sé que lo haré en general, pero digo específicamente de Tuluá porque es un tema que ha preocupado mucho a los ciudadanos, que vamos a obtener a través suyo respuestas de todas estas dudas que hoy tenemos. Pues lo que sí les puedo decir es que voy a enviar estos derechos de petición y que adicionalmente le voy a pedir a la Procuraduría y a la Contraloría que investiguen a fondo lo que está ocurriendo allá. Puntualmente, lo que yo puedo hacer directamente es exigir que se me entreguen esos datos que me parece que son importantes y son de carácter público, de tal manera que se pueda evidenciar si estas personas no contrataron a la gente, pues podamos evidenciar eso que está sucediendo. Si ellos me dicen, no, es que no tenemos esa información, pues si me toca voy a poner la tutela, que además ya les he ganado varias por ejemplo, al gobierno nacional cuando ha tratado de ocultar mi información, pero si ellos no son capaces de acreditar que hicieron esa contratación, entonces lo que podemos evidenciar es que seguramente sí se está dando esa situación irregular y yo sentiría que eso en cierta manera fortalecería mi denuncia nacional porque pues básicamente eso es lo que yo estoy diciendo y es que el gobierno nacional está permitiendo que se haga politiquería con los recursos de la salud mientras los pacientes están en este momento sin recibir sus medicamentos y viendo interrumpidos sus tratamientos. Representante, quiero cambiar a otro tema rapidito. Ayer la Comisión Séptima del Senado de la República hundió la reforma laboral. ¿Cuál es la percepción que queda en el Congreso después de que ocurriera esto, después de que además varios congresistas han recibido amenazas? No, varias cosas. Lo primero es que no le sirvió al presidente Gustavo Petro pues esa intimidación que trató de adelantar contra estos congresistas. Ellos no se dejaron amedrentar y votaron a conciencia una reforma que, más allá de la narrativa del gobierno, según la propia exministra del Trabajo, la señora Gloriana Ramírez, no estaba pensada para generar nuevos empleos, no estaba pensada para incentivar la formalización y según un estudio de asesores del Banco de la República, podría destruir hasta 450,000 empleos formales. Eso, de hecho, el exministro Bonilla, que hay que decir, el hijo de él es uno de los que hizo ese estudio, pues dice que se confunde, él dice que no es tan grave pasar de la formalidad a la informalidad. Básicamente es lo que dice, reconociendo que esto sí tenía sus incentivos para destruir empleos formales. Entonces, lo que podemos decir es que el presidente pues sufre esta derrota. El presidente además la sufre a través de Armando Benedetti. Él creyó que metiendo a Armando Benedetti como ministro del Interior iba a poder sacar todos sus proyectos de ley a pesar de que fueran inconvenientes. Se encontraron afortunadamente con estos 8 senadores y ahora pues vemos que el presidente, ante la falta de resultados, ante los numerosos escándalos de corrupción que rodean su gobierno, está tratando de adelantar las elecciones del próximo año, el año 26, con esta consulta popular. Él sabe que incluso si en el caso improbable de sacar 13 millones de personas a votar el día de esa consulta, pues tendría que volver ese texto al Congreso. Por eso nos parece que es una forma injustificada de gastar recursos cuando el propio gobierno dice que supuestamente no hay plata para la salud. Eso le cuesta a Colombia 600,000 millones de pesos. Un ejercicio que es legítimo, hay que decirlo, está previsto en la Constitución, es un instrumento de participación ciudadana constitucional, pero pues hay que decir que el gobierno dice que no hay plata para la salud, pero se va a gastar estos 600,000 millones de pesos, este medio billón de pesos para adelantar la campaña electoral. Sabiendo que incluso en ese improbable escenario de que salgan esos 13 millones de colombianos a votar, pues eso tiene que volver al Congreso de Colombia. Pero si hay posibilidad de al menos llegar hasta el punto de la elección, o sea, ¿usted sí le ve futuro? De la consulta, no lo sé, no me atrevo a decirlo. Hay que decir que primero se tiene que resolver una apelación que se realizó el día de ayer sobre esa decisión de la Comisión Séptima. Eso está previsto en la Ley Quinta, eso lo tiene que definir el Senado y el presidente ha dicho, el ministro lo dijo ayer, que la consulta va porque va. Yo creo que ellos quedaron un poco frustrados porque la convocatoria a la marcha que ellos hicieron no fue tan numerosa como ellos hubieran querido.
pero pues saben que es la forma en que pueden hacer política con los recursos de todos los colombianos, así que probablemente sí van a hacer esa consulta, a pesar de que saben de antemano que no van a conseguir los votos. Representante, muchas gracias por recibirnos aquí en el Congreso de la República y en su despacho. No, a ustedes, David, Jonier, muchas gracias por estar acá. Cuenten con que vamos a seguir profundizando en esta denuncia, sobre todo con esta información adicional que ustedes nos entregan, y apenas la tengamos, se la vamos a compartir.